parte de los griegos de que los judíos hebreos no atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Puede que esto haya sido parte de algún prejuicio y no por escasez de recursos, o tal vez porque los apóstoles sencillamente estaban demasiado ocupados supervisando la distribución de alimentos. Y hablando de prejuicios, una chica dijo a su mamá el día de la madre: «Me encanta saber que no hay necesidad de siquiera decir en voz alta que soy tu hija favorita». Volviendo a lo anterior, los 12 apóstoles resolvieron el problema de atención para las viudas creando una rama de individuos a ser ordenados como diáconos con el cargo de distribuir los alimentos. Los ordenaron a través de la imposición de las manos. Lección para nosotros: siempre habrá una diversidad cultural entre quienes siguen a Cristo. Consideren que la palabra católico significa universal. Los 12 apóstoles no dudaron en reestructurar la comunidad primitiva para atender a las viudas de los griegos y crearon así el diaconato. Pero, nuestra primera lectura dice que fue una propuesta presentada a la comunidad entera y con la que todos estuvieron de acuerdo. Hablamos aquí de asuntos administrativos guiados por el Espíritu Santo con el fin de obtener un consenso. En la regla de San Benito a sus monjes, él aconseja al abad que pida el consejo de todos los miembros, incluyendo a los más jóvenes así como el de los huéspedes. 2. Finalmente, las madres se santifican mientras trabajan en la salvación de sus hijos. En nuestro Evangelio Jesús dice: «Voy a prepararles un lugar». ¿De qué color serán las mansiones celestiales? Moradas. El Señor dijo que iría a preparar moradas. Jesús promete a cada uno de nosotros que regresará a la hora de la muerte para llevarnos con él al Padre por toda una eternidad. Consecuentemente, San Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:13: «Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza, sino que por lo contrario, confíen en Dios». Juan 14:1. Las promesas del Señor son tan sólidas como una roca, porque Dios es fiel. Lo he dicho, y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Ezequiel 37:14. Un hombre murió y llegó al cielo. Lo recibió San Pedro a la entrada y se dirigió con él hacia las calles doradas. Pasaron bellas mansiones, una tras otra, hasta que llegaron al final de la calle donde pararon frente a una casucha. El hombre preguntó a San Pedro por qué se le asignó a él esa choza cuando habían tantas otras mansiones donde él hubiese podido vivir. San Pedro le respondió: «Hice lo mejor que pude con el dinero que tú nos enviaste». Nuestro lugar en el cielo corresponderá con el nivel de conciencia que establezcamos con la relación personal de la presencia divina. Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Comprender esto es de primordial importancia porque si no lo tomamos a Él como camino terminaremos llegando al lugar equivocado. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy: «Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre». ¿Quién puede decirles a ustedes que sus oraciones y sacrificios no lograron o lograrán salvar una o más almas? Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Una nueva versión de la historia de Duptin Thomas. By Gordon MacCulloch. Sumari. Sin embargo, usted mira esta historia, el énfasis siempre aparece a Thomas o nosotros dudando, sugiriendo que nos falta fe. No todo tiene que ver con nosotros. Dios tiene un papel en nuestra fe y debemos dejarlo trabajar a través de nosotros. Simplemente, este sermón fue entregado a la congregación en Holy Trinity, en Ayrshire, Escocia el 23 de abril de 2017. Por Gordon MacCulloch, una iglesia episcopal escocesa en las diócesis de Glasgow y Dumfries. Hechos 2, 14, 2232, 1 Pedro 1. 3-9 Juan 20, 19-31 Salmo 16 Hechos 2, 14, 2232, 1 Pedro 1. 3-9 Juan 20, 19-31 Salmo 16. Por favor, únase a mí en mi oración. Que las palabras de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones sean aceptables para ti, oh Señor. Amén. Introducción. La lectura de hoy es muy familiar para todos, incluso para los de otras religiones, porque el término dudar a Tomás es casi una expresión cotidiana, así que de acuerdo
Con Calum de la semana pasada, para darte algo nuevo, algo que tienes nunca considerado antes, me dio un gran problema. Sin embargo, creo que tengo algo para ti, pero necesitaré entregarlo en 3 partes separadas. La primera utilizando un enfoque del Antiguo Testamento, el segundo usando el enfoque más familiar del Antiguo Testamento con Jesús arrojado. Y finalmente, un Nuevo Testamento, una versión con poder. Manera del Antiguo Testamento. Comencemos de una manera del Antiguo Testamento, una manera que claramente hace de Tomás un fracaso, porque Tomás dudaba del hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y esto se hizo peor, porque Tomás sabía lo que Jesús era capaz fuera, sin embargo, él de alguna manera, obstinadamente se negó a creerlo, y muchos sermones han sido entregados en esta manera de condenación. Y sin embargo, he escuchado otros sermones diciendo que somos demasiado crueles con el pobre Tomás, como él quería creer que Jesús había resucitado, pero simplemente no quería tener sus esperanzas, solo en caso de que resultara ser falso. Supongo que es como ganar la lotería, decir, supongo, donde diríamos algo como: no descansaré hasta que vea el dinero en mi mano o mi cuenta bancaria. Sin embargo, usted lo mira desde estos puntos de vista, todavía hay dudas. Así que, independientemente de cómo vea a Tomás, el énfasis está en el dudar, y no creer que Jesús se había levantado, y estoy seguro de que debe haber habido muchos sermones entregados durante los años con el ministro o sacerdotes gritando en la congregación: miserable montón de pecadores, debes creer, o serás enviado al infierno, y podemos imaginar esos sermones. Y entonces, la congregación se preguntaba: ¿cómo se supone que tengo que creer, y en qué debo creer? Porque nunca ves a nadie que te muestre cómo hacerlo. Te dirán que debes creer, o que no estás creyendo lo suficiente. ¿Es molesto? No. Sin embargo, es un tema muy complejo, pero note que el énfasis está en creer, y esto está respaldado por Mateo 17:20, que dice: si tenéis fe como grano de mostaza, diréis a este monte: por lo tanto, a ese lugar, y quitará, y nada os será imposible. Así que todo lo que necesitas entonces, todo lo que necesitas es este pequeño pedazo de fe de semilla de mostaza para mover montañas enteras. Así que si no puedes obtener este pedacito de fe, no puedes creer, lo que significa que no puedes hacerlo. Y si no puedes hacerlo, entonces debes ser un miserable pecador y por lo tanto merecer ser enviado al infierno. Esa es la lógica simple de la misma. Sin embargo, todos estamos aquí hoy porque somos creyentes, y yo no voy a condenar a nadie, pero esta es la manera del Antiguo Testamento de mirar las cosas. Donde debemos creer en Dios, y donde Dios sentarse alrededor de esperar en nosotros creyendo. Como todos ustedes saben, este enfoque es defectuoso, porque leímos esta mañana que las puertas de la casa donde los discípulos se habían reunido estaban cerradas por temor a los judíos. Los discípulos estaban